este culto de adoración y de alabanza al Señor. Cantábamos este último coro: cúbreme, Señor, cúbreme. Cuán necesario es saber que tenemos un Dios que está a nuestro lado todos los días de nuestra vida, que no nos abandona, es su promesa, ¿verdad? Un Dios que, aun cuando nuestras fuerzas decaen, en el Señor, esperando en Él, tenemos nuevas fuerzas. ¿Lo creemos, hermanos? Gloria sea su nombre. Muy bien, permítanme antes de iniciar, puedo coger esto, ¿verdad? Me siento más, no tan atado, más cómodo. Antes de iniciar el mensaje, que les cuente una historia. Quiero empezar con una historia que sucede en una sala de subastas. Resulta ser que estaban allí subastando diferentes objetos y llegó el momento que el subastador cogió un viejo violín que estaba lleno de polvo, sucio, golpeado, que él mismo pensó: por esto no vamos a ser capaces de subastarlo, vamos a empezar con una cantidad muy baja. Y empezó el subastador a decir: ¿quién daría 1 euro por este violín? Bueno, enseguida pues alguien dijo: 1 euro. Y se oyó otra voz y dijo: 2 euros. ¿Alguien da más? 2 euros. Era un valor insignificante, ¿verdad? Por un viejo violín que de verdad la apariencia era nefasta. Saltó una voz que dijo: 3 euros. Y cuando el subastador, yo no he estado nunca en una subasta, yo lo he leído, no sé si alguno de vosotros habéis estado, pero empezó a decir 3 euros a la una, 3 euros a las 2, y se ve que cuando se dice a las 3 se le queda adjudicado a la persona que apostó por ese violín de 3 euros. Pero antes de llegar al 3 se levantó desde el fondo de la sala un señor mayor, que se acercó a donde estaba el subastador. Y dice que cogió ese violín en sus manos, cogió un trapo, le quitó el polvo, ajustó las cuerdas, cogió el arco del violín y empezó a sonar una dulce melodía. Y fue tremendo, porque en el momento que sonaba esa melodía, alguien de la sala dijo: yo doy 1.000 euros por ese violín. ¡Wow! Y se levantó otro que dijo: y yo doy 2.000 euros por ese violín. Y aquel subastador adjudicó aquel violín, que no valía nada, lo adjudicó por 2.000 euros, simplemente porque hubo un maestro que lo cogió en sus manos, lo ajustó, lo limpió, y fue una melodía agradable y suave. ¿Qué es lo que cambió las circunstancias? Pues alguien reflexionó y dijo: lo que cambia las cosas es que cuando algo que creemos que no tiene valor está en las manos de un maestro, ¿cómo cambia? ¿Y qué gran valor tiene? ¿Qué enseñanza hay con todo esto para nuestras vidas como hijos e hijas de Dios? Pues que quizá en ocasiones nosotros podíamos estar como ese viejo violín, golpeados, sucios, ¿verdad? Que nadie daría un duro por nosotros. No quiero infravalorarles, hermanos, no se enfaden conmigo, ¿no? Me pongo yo también en ese lugar. Que pensamos que, bueno, es que mi vida no vale nada, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Pero cuando conocemos al Maestro de los Maestros, cuando sabemos que nuestras vidas podemos depositarla en sus manos, y me estoy refiriendo al Señor Jesús, Él nos coge, Él nos afina, Él nos limpia. ¿Y cómo cambian las circunstancias? Pues hermanos, así es nuestra vida con el Señor. Cuando nuestras vidas están en las manos del Señor, cosas que nosotros no nos podemos imaginar, cosas que creíamos que no tenían ningún valor, son de gran valor, porque Dios nos ha hecho y nos hace hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a su nombre. Esta historia tiene mucho que ver con lo que quiero compartir en esta mañana, porque quiero hablar de música. Y hoy un hermano cuando entraba aquí me decía: yo llevo 71 años que he estado dedicado a la música. Mangel, va por ti este mensaje, hermano, ya que estás aquí. Lo he titulado La melodía del Evangelio. La melodía del Evangelio. Con una pregunta:
¿Qué es dar un sonido claro? ¿Qué es dar un sonido claro? Yo no soy un experto en música, pero espero que con la ayuda del Señor podamos en esta mañana entender qué significa dar un sonido claro. Tengo una propuesta para que podamos reflexionar juntos, y es sobre nuestro tipo de vida como cristianos, como creyentes. ¿Qué es lo que los demás están esperando de nosotros? ¿Están pudiendo oír? ¿Están pudiendo escuchar un sonido claro, agradable de nuestras vidas? Es una buena reflexión para ello. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en una carta apostólica, en Primera de Corintios, cuando Pablo escribe a los corintios dentro de un contexto que Pablo está hablando acerca de que Dios a todas las personas nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado gracias. Y dentro de ese contexto, en el versículo 7, el apóstol Pablo dice así, 1 Corintios 14, 7 y 8. ¿Lo tenemos? Sale en pantalla para los que... Gracias, hermanos. Dice así: asimismo, si los instrumentos musicales, como la flauta o la cítara, no dieren notas distintas, ¿cómo se distinguiría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Hasta aquí estos dos textos. Fijaos, Pablo es un gran maestro en utilizar ejemplos, metáforas que sean clarificantes para sus lectores. Seguramente yo detecto que a Pablo le debía gustar la música, pues emplea muchos términos musicales en otros pasajes de sus cartas. Y aquí pues emplea una paradoja de la música, que el ejemplo de 3 instrumentos musicales para llevarnos a entender algo que él quería compartir, que tenía en su corazón. Primeramente nos habla de esos instrumentos como objetos que son inanimados, como objetos que si alguien no los toca, no tienen ningún resultado. Si alguien no los toca, no sirven para nada. Recordemos que el contexto de este pasaje, como decía al principio, tiene que ver con los dones. En los capítulos anteriores es Pablo el que está hablando que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos. O lo que es igual, que si Dios nos da algo para que pueda servir a su pueblo, pero si no lo utilizamos no sirve para nada. Algo inanimado. Algo inanimado es algo que no tiene vida. Un objeto inanimado es algo que si realmente está quieto, parado, inactivo, no sirve para la función para la cual fue creada. En otras palabras, todos nosotros, por muy bonitos que seamos, por muy bien hechos que hayamos sido creados, si no dejamos que alguien nos toque o nos use, realmente somos un objeto inanimado. Dicho de otra manera, si no dejamos que Dios nos tome en sus manos, que Dios pueda usarnos, realmente no estaremos haciendo nada para su honra y para su gloria. Pablo en estos 2 versículos nos habla de lo que significa dar un sonido claro, un sonido distinguible y un sonido cierto. 3 cosas que son importantes que podamos entender. Y la primera pregunta que nos deberíamos de hacer: ¿qué significa dar un sonido claro? Lo primero que me gustaría que pudiéramos entender, que dar un sonido claro no es dar un sonido mucho más fuerte o mucho más alto. Una guitarra o un trombón dando notas equivocadas, por muy fuerte que lo haga, no lo están haciendo nada bien. El resultado es que suena mal, por muy fuerte que se toque ese instrumento. Desgraciadamente muchos cristianos entendemos que cuanto más levantamos la voz al Señor, Él nos va a escuchar más o nos va a oír más. Error, hermanos.
Porque Dios no tiene un sonotone, permítanme que les diga. Dios no tiene un sonotone. Y realmente sería un error pensar que cuanto más levantemos la voz, Dios nos va a escuchar. Recuerden los profetas de Baal que pensaban que porque más gritaran más alto a Dios les respondería. Pero quiero decirles que eso no es así. El Dios al que servimos tiene un oído muy fino. El Dios al que servimos nos escucha, no está sordo. No hace falta que le gritemos. Él escucha desde el más leve lamento que pueda haber en nuestro corazón, aunque nuestros labios no se abran, como le sucedió a Ana, ¿recuerdan? En 1 Samuel 3. La madre de Samuel. Esa mujer que clamaba al Señor, que había ese pesar en su corazón, pero que Dios estaba atendiendo esa necesidad. Lo triste es que muchas veces equivocadamente pensamos que tenemos que hablarle a Dios a voces y realmente eso no es así, porque el que más grita no es el que más tiene la razón. Estamos acostumbrados quizá a nuestros medios de comunicación, en la televisión, cuando vemos que hay esos grandes debates políticos, ¿no? Cómo se levantan la voz, porque parece que el que la levante más va a ser el que se va a quedar o el que va a tener más razón. No nos dejemos engañar. Dios no está en la gritería ni en medio del mayor jaleo. Dios está cerca del corazón sencillo que le habla en la intimidad, que le busca en la intimidad. Y aunque lo haga en voz baja, tiene toda la libertad del mundo para poderlo hacer también en voz alta. ¿Recuerdan? Esto me hacía recordar la historia del fariseo, ¿no? Y el publicano que se menciona en Lucas capítulo 18, ¿no? Aquel fariseo que estaba a voz en grito allí diciendo: Señor, ten misericordia de ese pobre hombre. Y el publicano que estaba atrás del todo, ¿verdad? Y ese publicano que estaba diciendo: Señor, sé contrito a mí, ¿no? Que soy un pobre pecador. ¿Cómo valora Jesús esta historia? Es muy interesante. A lo largo de mi vida he podido escuchar a mucha gente que quizá pues predica impostando con la voz, gritando, gesticulando mucho, dándole mucho énfasis a las frases. Pero lo importante, hermanos, es el después, luego, los frutos, sus sonidos. Han demostrado que sus vidas se corresponden con una vida que está alineada con Dios, en esa sencillez del mensaje de Cristo. Dios quiere que seamos cristianos genuinos, sinceros, honestos, íntegros. Me lleva a entender este mensaje, que podamos dar sonidos que son claros. Y eso es algo que nos tiene que mover a tal punto que al Señor no le sirven los mejores instrumentos musicales que están puestos en una estantería, sino que Dios desea que nuestras vidas las podamos depositar en las manos de nuestro Maestro, para que Él nos pueda usar de acuerdo a su voluntad y como Él quiere. Porque sabemos que cuando nuestras vidas están en sus manos, los sonidos van a ser sonidos claros. Van a ser sonidos que las personas van a poder escuchar. Esto me habla de la necesidad que tengo de que cada uno de nosotros, si Dios se ha fijado en nosotros, nos ha dado un don, un talento, algo para que puedas usar y que Dios lo pueda usar para su gloria y para que su reino se pueda extender aquí en la tierra. Les decía, también este texto nos habla de sonidos que son distinguibles, ¿verdad? Si no dieran una nota distinta. Mi pregunta sería, en este segundo punto, es: ¿qué es dar un sonido distinguible? Recordemos que el texto que Pablo nos refiere aquí es un texto que nos está animando a que demos un sonido no solamente que sea claro, sino que sea un sonido que se distinga, que sepa claramente quién lo da. Si el sonido lo da un arpa, que suene a arpa. Si el sonido lo da una flauta, que suene a flauta. Si el sonido lo da un cristiano, que suene a cristiano.
Me explico, familia. Nuestro sonido es un sonido claro. La gente tiene que escuchar de nosotros un sonido que sea claro, pero distinguible, que proviene ¿de qué? De una persona que ha puesto su vida en las manos del Señor y que espera ser usado por Él. ¿Para qué? Pues para poder manifestar y expresar lo que es la auténtica vida cristiana. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da una nueva oportunidad de vida cuando le conocemos, cuando entregamos nuestro corazón, cuando nos rendimos a Él, cuando decimos: Señor, yo quiero que sean tus manos las que puedan tocar mi vida. Cuán necesario se hace que nuestra sociedad pueda escuchar el sonido de los cristianos, pueda escuchar esa melodía del Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, les quiero decir que el violín o el piano se pueden, si no se esfuerzan por sonar a lo que son, directamente pierden su identidad. Y desde el momento que nosotros llegamos a los pies de Cristo, Dios nos da una identidad. Y esa identidad que Dios nos da es que somos sus hijos. Somos hijos, hijas suyas. Ya no somos esclavos de una sociedad, de un mundo que nos lleva por esas corrientes, sino que Dios nos da una nueva identidad. Y esa identidad se tiene que hacer sonar, se tiene que poder escuchar. Es la propia esencia de lo que somos y de lo que podemos manifestar. Y aunque no lo veamos, con solo escuchar, podemos saber muchas veces cuál es el sonido de un instrumento. Porque un violín o un piano suenan diferente, solamente con escucharlo, aunque no lo veamos. Pues eso es realmente también lo que muchas personas tienen que escuchar de nosotros. Aunque no nos vean, pero que puedan escuchar sonidos agradables, que es de ese cambio que Dios ha producido en nuestra vida. Por eso es muy importante que el juicio que se tenga de nosotros, el entendimiento de quiénes somos, lo puedan hacer los demás. Me llama la atención este pasaje porque cuando tú lo estudias en profundidad te das cuenta de que aquí hay dos cosas: lo que somos, pero también los que escuchan. Hay personas que van a escuchar y no van a ser simplemente que nosotros tengamos que emitir palabras, sino que van a haber sonidos, gestos, actitudes, cosas que realmente dirán: ¿qué es lo que tiene esa persona que es diferente a los demás? Es porque estamos emitiendo un sonido que es claro, un sonido que es distinguible. El pasaje nos habla de una manera muy definida de lo que escuchan, de los que van a oír esos sonidos. No es que como cristianos tenemos que estar diciéndole a los demás todo el tiempo lo que somos. Creo que eso es también un error en nuestra vida. Yo no tengo que decir lo que soy. La gente tiene que ver lo que soy a través de los sonidos que yo puedo emitir. ¿Me explico, iglesia? Y es cuando nuestras vidas están confiadas en las manos del Señor. Es como si un piano o una guitarra nos estuviera diciendo todo el tiempo: es que soy un piano, es que soy un piano. Pero realmente sabremos que es un piano cuando escuchamos el sonido del piano. Porque sabemos genuinamente que esas son las notas que el piano da. ¿De qué sirve que digamos a alguien que somos cristianos y que nos reunimos en una iglesia y tantas cosas que podamos hacer, si luego nuestro trato con los demás o el sonido que estamos emitiendo no es un sonido claro, no es un sonido correcto? Porque quizá no ven la misericordia de Dios en nosotros, o no ven el amor de Dios en nosotros. Hermanos,
tenemos que marcar una diferencia en nuestra generación. En esta generación tan necesitada, esa diferencia la vamos a marcar con los sonidos que podamos emitir y que van a escuchar los demás. Hemos visto un sonido claro, un sonido que se distingue, y quiero hablarles de la última cosa que también nos habla este texto, de un sonido cierto, auténtico y verdadero. Ese tercer aspecto que me gustaría tratar es la importancia de algo que es auténtico, de algo que es genuino. Puesto que Pablo en el pasaje nos dice que se puede estar dando un sonido incierto. Aquí se nos habla. Dice que si la trompeta da un sonido incierto. ¿Incierto qué significa? Un sonido que es confuso. Un sonido que quizá no consigue el fin para lo que ha sido creada esa trompeta. Es muy importante entender a qué se está refiriendo aquí el apóstol en este término, porque Pablo está inspirado por el Señor y escoge ese término muy interesante para transmitirnos eso de que realmente nos quiere decir, para entender la necesidad de dar sonidos ciertos, claros, contundentes, auténticos. Y me gustaría ir al antónimo de incierto, ¿no? Porque hay veces cuando pensamos en los antónimos, pues nos damos cuenta de que podemos entender o aclarar más las cosas. Pero el antónimo de incierto es cierto. Y es muy interesante porque en el griego la palabra cierto significa delos. Y la traducción literal de cierto es aquello que es evidente a lo que se ve. Aquello que es tan simple como cuando decimos, lo que ves es lo que hay. No hay caretas, no hay engaños, no hay nada oculto. Aquello que es equivalente a decir, yo soy así, no tengo nada escondido. No soy una cosa delante y otra cosa detrás. Eso es lo que significa cierto. Ahora, la palabra incierto, que es la que se nos refiere en la Escritura, en el griego es la palabra adelos, que quiere decir sencillamente aquello que no se ve, aquello que tengo quizá escondido. En otras palabras, que se dice una cosa pero se dice otra, que no se ve por ninguna parte. Todo esto es confuso. Y a esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Que Dios nos ha dado, familia, talentos, Dios nos ha dado dones para que podamos usarlos para Él. Pero lo que Dios nos ha dado tiene que ser algo cierto, auténtico. No podemos vivir una doble vida. Me habla de la autenticidad, de ser íntegros. El Señor nos invita a que seamos genuinos, que no haya ninguna careta, que desechemos todo aquello que pueda engañar o confundir, porque eso no es lo que está el Señor enseñándonos en su palabra. Realmente me hacía pensar esto. Cuando alguien se pone una máscara, no sabes quién hay detrás de ella, porque su rostro está oculto. Las cosas no son como parecen, ¿verdad? O lo mejor, crees que es una cosa y luego es otra, porque el rostro está oculto. Hay un mundo necesitado que tiene que ver que lo que decimos es lo que somos. Que creemos lo que declaramos que es nuestra fe. Que nuestra vida se vea y que nuestra vida habla más alto que nuestras palabras. Eso es la transformación de lo que Cristo hace en nosotros. Eso es cuando dejamos que nuestras vidas estén en las manos de nuestro Señor. Sabéis que uno de los animales inmundos y despreciables de Dios, pues es el Levítico 11. Si lo leéis
En el capítulo 11 se nos hablan de esos animales inmundos. Pero en esa retahíla de animales inmundos que se relacionan ahí, hay uno que me llama mucho la atención, es el camaleón. Y Dios reprocha a este animal. ¿Sabéis por qué? Porque este animal tiene la capacidad de transformarse de acuerdo a las circunstancias. Tú lo pones en un sitio y cambia de color, lo pones en otro sitio y cambia de color, ¿sí? Tiene un mimetismo, ¿verdad? Sería la palabra. Puede estar cambiando de acuerdo a las circunstancias. ¡Wow! El Señor me hablaba, iglesia. No cambiemos de acuerdo a las circunstancias que vivimos. Seamos genuinos e íntegros. Seamos personas que lo que creemos es lo que vivimos. Que nuestros sonidos que emitimos son claros, son distinguibles, son ciertos. Igual que no le gusta que cuando estamos, y pienso esto con mucho temor, hermanos, porque el hablar de integridad, de autenticidad, esto me habla de que no podemos ser de una forma cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en la calle de otra forma. Tenemos que ser 100% de una sola pieza. Dios ve lo que cada uno de nosotros. Y no podemos tener nada que podamos ocultar delante de la presencia del Señor. Ya sea aquí en la iglesia, en tu vida diaria, Él mira el corazón y te ve tal y como somos. Y realmente Dios no quiere que tengamos ninguna careta ni ninguna máscara. Esto me lleva a la conclusión de este mensaje, la melodía del Evangelio. Esa melodía de la importancia de tener claro lo que somos. Una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano es que no sepa bien o que no tenga conciencia clara de quién es. La falta de identidad. En nuestra sociedad se habla mucho. Desde la infancia ya se está hablando de esa carencia de identidad en los niños. Esto me hace pensar que si eres flauta, que sonemos a flauta. Si eres arpa, que pueda sonar a arpa. Y tú y yo no somos lo que pensamos que somos, solamente por lo que Dios cree que somos y lo que seamos. Lo seremos cuando nuestra vida la dejamos en las manos de nuestro Señor. Hay veces, o hay un dicho muy popular que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? ¿Recuerdan ese dicho? Moisés vestido de egipcio y hablando como un egipcio, él no era egipcio. Él nació hebreo y murió como hebreo. Y solamente cuando se comportó como hebreo fue cuando Dios pudo utilizarlo. Es apasionante la historia de Moisés. ¿O qué deciros de Esther? De esa mujer vestida de reina de Persia, hablando en persa probablemente, pero ella no dejaba de ser una muchacha judía. Y hasta que ella no se dio cuenta y entendió cuál era su verdadera identidad, Dios no la pudo usar para poder beneficiar a su pueblo. Dios no podrá hacer con nosotros la obra perfecta que quiere hacer hasta que no tengamos clara cuál es nuestra identidad en Él. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Los creyentes tenemos que ser lo que somos. Luz en medio de tinieblas. Sal en un mundo que está pudriéndose a pasos agigantados. Pero que Dios por su gracia nos ha escogido para poder extender su reino aquí en la tierra. Cuando Pablo está diciendo que la trompeta tiene que dar un sonido claro, necesitamos entender y tener clara a la identidad
de la cual el Señor nos ha llamado en esta generación. Tenemos que definirnos, ser valientes y no tener temor. ¿A qué? A declarar lo que pensamos y dar testimonio claro de nuestro Señor Jesucristo y de esos principios que el Evangelio nos demanda. En este pasaje nos encontramos con un Pablo que está reprochando a la iglesia de Corinto la incoherencia y recalca que su actitud, su forma de vida, su comportamiento hacía que la gente no pudiera oír sonidos claros, ciertos, distinguibles. La pregunta que nos tendríamos que hacer y que quiero trasladarles en esta mañana es: ¿está contribuyendo mi vida a poder dar sonidos claros del Evangelio? Mis actitudes están comunicando esos sonidos certeros. Hay estudios sociológicos sobre la credibilidad y lo que menos está gustando hoy en día a las personas en un alto índice. Estos son estudios que están ahí al alcance y ustedes los pueden encontrar en internet. Es que no haya integridad en las personas, que no haya coherencia. Realmente esto está a la orden del día. Es lo que más afecta a las personas, la credibilidad. ¿Cuánto no debería ser así en un pueblo que ama a Dios, que sigue a Dios? Que podamos emitir esos sonidos auténticos, claros. No podemos decir una cosa y vivir otra. Dios nos está demandando a que tenemos un plan y una estrategia en este mundo. El último instrumento que menciona aquí Pablo es la trompeta. La trompeta es un instrumento que ha sido utilizado mucho para la acción. Aquí se habla de términos militares, ¿no? De la batalla, de la acción. La función militar de la trompeta en el contexto antiguo era un modo de poder comunicar, de poder avisar a través de las notas musicales, una señal inequívoca. ¿Para qué? Para poder avanzar en la batalla o para poderse retirar de la batalla, pero era algo que comunicaba la acción. ¿Cuánto me dice esto? Porque si hay algo que tenemos que estar también preparados, de acuerdo a este tercer instrumento, es estar preparados para la batalla. Y hay una batalla que tenemos que vencer cada día. Y Dios nos llama a que podamos estar atentos a ese sonido de trompeta. A que pueda la trompeta dar sonidos claros, que no sean inciertos, porque si son confusos, la gente no se va a preparar. Yo decía, Señor, ¿cuál es la batalla que tenemos que librar? Y realmente venían a mi mente diferentes tipos de batalla, pero hay batallas espirituales que tenemos que librar cada día. Y es esa batalla de vivir vidas limpias, vidas que agraden a Dios, esa batalla contra el pecado, o esa batalla también de vigilancia, de estar preparados para cuando el Señor venga, que pueda encontrarnos limpios, sin mancha. O esa batalla de no quedarnos con brazos cruzados, sino que podamos llevar a cabo la gran tarea y la gran comisión que Cristo nos entregó a través de la predicación de la palabra. Cuando nuestro mensaje es claro, la gente sabe qué hacer y se va a preparar para la batalla. Hay una batalla espiritual en nuestro mundo y tenemos que dar sonidos claros con la trompeta. Que la gente se prepare porque un día va a tener un encuentro con el Creador, un encuentro con Dios. Hay un pueblo que ama a Dios, que tiene que estar sonando esa trompeta con sonidos claros,
para la gente que se prepare para ese día final. Quisiera que en este día transmitiros el valor de dar al mundo, y más concretamente, mejor dicho, a tu mundo. Porque es muy fácil hablar en términos genéricos y hablar del mundo como si fuera a servir a Dios y mostrar un compromiso cristiano, pues cuando uno se va a un país como China o África o otros países que arriesga su vida. No, te quiero hablar de tu círculo, tu mundo, tu entorno. Aquellos que se relacionan contigo y conmigo, que son tus familiares, tus amigos, tus compañeros en la universidad, en los institutos, en el trabajo. Que podamos dar un mensaje claro, distinguible y cierto. Porque para eso Dios nos tiene aquí en esta tierra. Dios no nos tiene aquí como en una sala de espera para cuando lleguemos al cielo. Dios nos tiene aquí porque tiene propósitos con nuestra vida. Y esos propósitos que tiene es que podamos dar sonidos claros, contundentes, distinguibles. Necesitamos dar sonidos para el entendimiento, como es la flauta y la cítara que se nos menciona aquí, pero también sonidos para la acción, como la trompeta. Hay un reto personal con esta palabra. Esta palabra me invita, ¿verdad?, a través de nuestro testimonio, de la enseñanza y de la oración, mi sonido es claro para los que me rodean. Estoy dando un sonido claro. Pero al mismo tiempo me reta un llamado a la acción, a no ser un objeto inanimado, como dice la Escritura, sin vida, sino que podamos pedir al Señor que nos dé la sabiduría y claridad para que al hablar la gente se pueda preparar para esa vida que Dios tiene preparada para todos los que quieren seguirle y quieren amarles. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de salvación. Y quizá quiera volver a la historia del principio. Quizá podemos sentirnos como ese violín, que decimos, es que de poco vale mi vida. Es que no tiene mucho sentido. Es que estoy golpeado. Es que estoy desafinado. Es que no doy sonidos claros en mi vida. Yo te quiero invitar en esta mañana a que tú puedas rendir tu vida a Cristo. A que tú puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero entregar mi vida en tus manos. Yo quiero que seas tú el que pueda recibir de tu parte ese toque que me haga desprender de mi vida esos sonidos, esas melodías agradables, que la gente pueda percibir, porque eres tú el que has hecho una obra en mi vida. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Quisiera invitar a los hermanos de la alabanza, si me pueden acompañar con una melodía suave.